Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva y tendremos el gran gusto de poder hablar con Cristina, la gerente de contenidos digitales de la Conmebol. Es un espacio muy importante porque podemos desarrollar mucho contenido, mucha información que de una confederación tan importante como la Conmebol a nivel mundial, y le damos la bienvenida a Cristina. Cristina, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Súper bien, muchísimas gracias, José, por invitarme a compartir un poquito de lo que hacemos acá y de la experiencia en Conmebol. Bueno. Y es un placer siempre tenerte porque la Conmebol siempre está generando mucho contenido, mucha innovación, mucha revolución en sus redes sociales, y esto genera un gran impacto no solamente en las categorías masculinas, sino también en las femeninas, como también playa y otros contenidos que se está generando. Cris, comencemos. ¿Cómo ha sido la evolución del equipo de marketing, de contenidos digitales de la Conmebol durante los últimos 5 años? Porque es un crecimiento muy exponencial que se ha visto, y el impacto que genera, no solamente a nivel español, sino también a nivel portugués y también a nivel inglés. Sí, así es. En realidad, el área digital de Conmebol como estructura formal existe desde el 2018. Antes eran 3 personas que estaban como algo más operativo dentro del área de prensa. Y bueno, a partir del 2018 es como que tuvo que cambiar de un enfoque más operativo a uno más estratégico. Y a partir de ciertos acuerdos comerciales que existieron en esa época, se detectó que era necesario que Conmebol cuente con una estructura digital como una unidad estratégica específica. Ahí es donde me sumo yo con esta misión de crear este equipo y de trabajar en conjunto con uno de nuestros partners estratégicos, que es la agencia con la cual trabajamos, la cual nos ayudó a profesionalizar muchos procesos. Entonces, como te decía, pasamos de un equipo desde el 2018 de 3 personas internas que no formaban parte de una estructura digital en sí, a un equipo actual hoy de 12 personas aquí y más de 50 personas con las agencias regionales con las que trabajamos. También trabajamos con especialistas, consultores que nos ayudan en este proceso. Y en términos de activos digitales pasamos de tener 2 cuentas, creo que era una en Facebook y otra en Twitter, hablábamos solamente en español, a 85 canales activos hoy, en donde no solamente hablamos de fútbol masculino, como decías vos recién, hablamos también al público que consume fútbol femenino, playa, futsal, y en 3 idiomas. Entonces, más allá del crecimiento en volumen que tuvimos, tanto de personas que están trabajando hoy con nosotros en Conmebol y en las agencias, es el cambio de rol que tuvo el área digital, de convertirse, de pasar de ser un canal de difusión, como era cuando estaba en el área de prensa, a convertirse a un área que aporta valor, tanto para nuestros partners comerciales como para el posicionamiento de lo que vamos comunicando siempre. Eso. Ok, eso lo hace muy interesante porque mira, ya 85, eso es demasiado, o sea, tiene que tener un equipo de gran envergadura, de gran impacto. Sí, siempre nos preguntan por qué tantos canales. Para nosotros el desafío no es simplemente crecer, es también innovar en lo que comunicamos, a quién le hablamos y de qué forma hacemos los contenidos. Creo que es más que sabido que las plataformas cambian todo el tiempo. Las plataformas tienen sus propios intereses de cómo hacer llegar contenido, entonces nosotros estamos jugando ese juego y tenemos que adaptarnos constantemente. Entonces es por eso que tenemos muchísimas personas trabajando y pensando contenido todo el tiempo para cada una de estas redes. Y bueno, también
mostrándole al fan lo que quiere ver en el lugar que quiere ver. Entonces no se consume contenido de la misma forma en X que en TikTok. Por eso, o sea, ahí está más o menos la explicación del por qué tantas redes y en diferentes idiomas. Entonces es eso, es acompañar cómo evoluciona el consumo del deporte hoy y acompañar a las audiencias también. Y ahí me sale una pregunta a colación, ¿cómo es la organización? Porque es que son 85 cuentas, unas en portugués, otras en inglés, otras en español, y de paso la subdivisión por Copa Libertadores Femenina, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Futsal, Copa América. ¿Cómo hacen esa distribución? Porque debe tener una estructura mucho más fortalecida en estos momentos. Sí, eso depende mucho de cuál es el objetivo estratégico que tiene cada competencia. Entonces, para cada competencia o para cada objetivo estratégico que tenemos con las mismas, porque no es lo mismo el nivel de entrega que tenemos que hacer para Libertadores que para Sudamericana, dándote un ejemplo. ¿A qué me refiero con entrega? Está la cantidad de partidos o lo que tenemos que entregar a nuestros partners comerciales. Entonces, primero vemos todo eso. A partir de ahí, bueno, no todos los torneos necesitan lo mismo y en base a eso se define el nivel de cobertura que va a tener cada vertical en cada plataforma. Y en esa operación, bueno, entra un montón de planificación previa, incluso para lo que es, no sé, para lo que es ahora el año 2026, venimos hablando ya desde el año pasado en septiembre cómo vamos a encarar el calendario de todos los torneos y todo lo que va a estar activo en el año. Eso es muy importante, la planificación de las cosas en el contenido digital, porque la diferenciación se ve en eso y el impacto se ve realmente en ello. Y con base en ese tema, ¿cómo ha sido la estrategia para trabajar en Brasil a diferencia del resto del continente? Sabemos que Brasil es otro tema, el idioma. Otro mundo. Exacto. Entonces, a mí siempre me sale consideración esa relación. ¿Cómo hacen ustedes? Porque yo hace como 2 años estuve en Brasil y el tema se mueve mucho, las redes sociales, el impacto es altísimo, pero siempre queda un aspecto que han cogido un gran efecto en ellas, pero todavía falta algo. Entonces, sí, creo que es un tema muy importante hablarlo. Brasil es probablemente uno de los desafíos estratégicos más interesantes que tenemos en Conmebol, justamente por lo que estás comentando. Y no se trata solamente del idioma, se trata de que es un mercado digital y cultural muy diferente a Latinoamérica y tienen una forma propia de consumir el fútbol y todo lo que es el deporte. Entonces, nosotros no buscamos simplemente traducir el contenido y replicar lo mismo para el territorio brasilero, sino adaptar ese contenido en términos de narrativa, historia, cultura, estética. Obviamente eso no podemos hacer solos, entonces tenemos un equipo dedicado basado en Brasil, dentro de la estructura de la agencia con la cual trabajamos, con profesionales brasileños que viven y respiran el fútbol de Brasil. Entonces, esto nos permite generar un contenido más auténtico y relevante para la audiencia. De todos modos, como te decía, es el desafío más importante que tenemos porque aún nos queda un montón por penetrar, porque son un montón en Brasil. Bueno, y es una mirada más específica, más estratégica, y es un mercado que funciona casi como un ecosistema propio dentro de lo que es el fútbol sudamericano. Pero lo hacemos con un equipo dedicado que habla, respira, y vive el fútbol brasileño. Y es muy importante, y más con los últimos 4 o 5 años que han habido finalistas brasileños siempre, entonces eso genera un impacto mucho mayor. Creo que el crecimiento del fútbol brasileño hacia las competencias Conmebol también ha generado que ustedes mismos se planteen nuevas estrategias para llegar a todas las regiones brasileñas, ya sea el clasificado, porque digamos, por ejemplo, Flamengo y Palmeiras son 2 equipos que tienen demasiado, como pasó en la final pasada,
demasiados hinchas alrededor de Brasil y obviamente pues eso también se traslada en el resto del continente. Y ahí quiero hacerte una pregunta, Cris. En el tema de la preparación de las finales, ¿cómo ustedes lo abordan? Porque ahora, antes eran de 2 partidos, que era totalmente diferente el impacto, ahora es una sola final. ¿Cómo se prepara eso? Porque cuando tuvimos la conversación para tratar de hacer la entrevista, me decías, no me da el tiempo, no alcanzo, estoy con el corre para un lado, para el otro, y con 2 finales, más aún el tema se vuelve más primordial. Sí, la planificación de las finales no es tan distinta a cómo se planifica el resto de la cobertura de los torneos. Lo hacemos con un nivel de anticipación mayor porque la escala y el impacto de las finales es mucho mayor. Y además, eso tenemos que planificar en un tiempito súper corto. O sea, no hay mucho tiempo de ejecución porque es un día y chao. Entonces tenemos como 2 semanas para lograr todo lo que queremos. Entonces, por eso es que de repente no hay mucho tiempo cerca de esas finales para nosotros, porque comenzamos a trabajar varios meses antes. Tenemos que definir de vuelta cuáles van a ser los objetivos estratégicos, cuál va a ser la narrativa principal que vamos a construir ese año en ambas finales y cuáles son las oportunidades comerciales a las cuales se van a integrar los contenidos que vamos a estar haciendo en esas finales. Ya a partir de ahí se estructuran las coberturas, es una cobertura mucho más robusta. Por darte un ejemplo, en la final pasada hubo como un equipo de casi 55 personas alrededor de una de las finales. Y esto incluye equipo en campo de juego, planificación editorial en ambos idiomas para cada plataforma. Hay una coordinación también muy cercana con otras áreas internas de Conmebol, como es el área de broadcast, que son quienes se encargan de la transmisión del partido vía TV en sí, con el área comercial, con el área de competencias, con el área de operaciones del evento, protocolo, comunicaciones. O sea, hay un montón de cosas que alinear. Y durante estas finales específicamente, el foco está en generar contenido en tiempo real, pero también en contar la historia completa del evento, desde la previa, el durante, el detrás de escena, la experiencia del fan en la sede donde se va a jugar la final y el legado que deja la competencia para el país sede donde se está jugando. Y el objetivo final para nosotros es que no se sienta solo como un partido, sino como un momento digital que potencie el posicionamiento de nuestra competencia y que realmente entregue valor para nuestros partners y que genere una experiencia súper memorable para los fanáticos que están viviendo eso in situ y también para quienes estén disfrutando de los contenidos a través de nuestras plataformas. Sí, y lo vi mucho, o sea, los últimos años he visto el impacto y traen influencers o gente muy relacionada con el deporte, porque es que hay una diferencia muy grande en el sentido de que sí, los influencers puedan estar, pero los que sean de deporte realmente son los que generan esa atracción. Y he visto, Correcto. Y he visto mucho el trabajo que tienen con Juan Castro, el argentino, Sí. las entrevistas. Creo que me parece un aspecto muy interesante ver esa otra etapa, cómo trabaja con los influencers en los torneos Conmebol y fuera de los torneos Conmebol para generar un mayor tema de contenido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo han podido desarrollar esos aspectos? En el caso de Juan, por ejemplo, él forma parte del staff fijo de talentos, como llamamos, dentro de la agencia. Entonces hacemos un montón de contenidos con él, con otra persona que se llama Isabela también, para el público brasilero, perdón. Y esto trabajamos en 2 niveles principalmente. Como te decía, tenemos la estructura editorial en las agencias con las que trabajamos, y donde está el equipo de Argentina y el equipo de Brasil, y ahí se trabajan contenidos para estos mercados específicamente. Entonces, ese modelo permite tener como una línea editorial fija para nuestros canales. Y
desde el último tiempo, o sea, en los últimos años, creo que van como 2 años, empezamos a incorporar el contenido más relacionado con creadores en sí. En las últimas finales, por ejemplo, trabajamos con ciertos creadores seleccionados, no por país, sino por plataforma, atendiendo esto que te decía, que cada plataforma tiene un consumo distinto. Y esta colaboración nos permitió generar contenidos mucho más frescos, mucho más humanizados, con diferentes formatos narrativos. Y esto, una vez que nos pusimos a revisar los números que generó esto, y no solamente los números, sino la parte cualitativa de comentarios y demás que fuimos recibiendo, nos ayudó a conectar con audiencias que quizás antes no conectábamos. Y es en realidad un modelo que vamos a seguir explorando este 2026, porque ahí también hay mucha oportunidad aún para trabajar lo que es co-creación. Y nosotros creemos que eso es clave para que siga evolucionando nuestro contenido digital. Entonces, básicamente eso, tenemos un staff fijo dentro de las agencias y también trabajamos con otro tipo de creadores para cada momento específico del año. Muy interesante y lo hace muy, muy importante, porque lo que yo te decía, creo que esto es lo que está generando es que haya nichos específicos para cada una de las cosas y el deporte no es ajeno a esto. Entonces, creo que hay gente que se quiere vincular cada vez más a la industria deportiva, quiere ser parte porque lo están viendo, no solamente por un tema del evento en sí, sino también el detrás de todo lo que se forja. Y creo que eso lo hace muy valioso y muy importante en estos momentos. Y tan importante es la comunicación con todas las redes y con todo el streaming que está pasando en estos momentos. Y cabe aclarar que esta pregunta me parece muy fundamental hacia el desarrollo de los próximos años, porque es cómo están haciendo ustedes el trabajo con la inteligencia artificial. Esto es un tema que a todos nos abarca y creo que el impacto que puede tener puede ser revolucionario para unos torneos como los Conmebol y si no también para el futuro de los contenidos que se van a ir desarrollando a medida de cada uno del impacto que tenga la inteligencia. Ese es un tema que a mí no sé si me pone feliz o me da miedo a veces, porque no sé hasta dónde va a seguir avanzando todo lo relacionado con inteligencia artificial, pero respondiendo un poquito a tu pregunta, nosotros sí ya trabajamos con inteligencia artificial y en distintos niveles. Principalmente hoy nosotros utilizamos inteligencia artificial para optimizar procesos internos y quizás para escalar la producción de contenido. Por ejemplo, usamos para agilizar la generación de videos, automatizar ciertos procesos o ciertos cortes, ediciones, y esto nos permite distribuir contenido multiformato para distintas plataformas. En el equipo creemos que la IA tiene un potencial enorme para mejorar la productividad, optimizar el tiempo y obviamente abrir nuevas posibilidades creativas dentro de lo que es nuestro trabajo en digital. Sin embargo, tenemos una visión respecto a esto, que es que la inteligencia artificial debe funcionar como un habilitador y no como un reemplazo de la creatividad y la conexión emocional que genera el fútbol. Creo que hoy en día en este contexto está cada vez más presente en nuestra vida y vemos una gran oportunidad de generar estas experiencias auténticas, cercanas, más humanas, que conecten de verdad con los hinchas. Entonces el desafío ahí es encontrar el equilibrio entre aprovechar esta tecnología para escalar, pero al mismo tiempo seguir manteniendo nuestra esencia más emocional, más humana, que creemos que es lo que le hace único al fútbol. Entonces, el ejercicio es ese, cómo lograr el equilibrio. También probamos o ya utilizamos inteligencia artificial para ciertos videos o gráficas y demás, pero en proporción te diría que estamos en un 80-20% de inteligencia artificial en eso. Y bueno, eso es importante porque todavía se utiliza la creatividad del ser humano, que todavía no se vuelve codependiente de la inteligencia artificial.
porque es que se está viendo mucho eso, que ya no utilizan la creatividad del ser humano, sino que montan la inteligencia, arman un video y lo sacan como si fuera algo revolucionario y puede afectar mucho más la imagen y la marca porque no se está viendo una creatividad real en el impacto de lo que quiere generar en la empresa, el evento o lo que tengan correlacionado. Por eso lo preguntaba, porque es que es tan importante este tema y tan complicado que se pueda generar un término de como de que la gente deje de ver los contenidos por solamente publicarlo por inteligencia artificial. Y además la gente se da cuenta, eso es algo que puedes ver rápido en contenidos, entonces, en ciertos contenidos, entonces es como también estar atentos a qué es lo que buscan las personas cuando buscan conectar con nuestro contenido. Entonces ahí es que hay que estar muy atentos en cómo va fluctuando esto. Entiendo. Creo que es un aspecto muy importante que se pueda ver. Bueno, Cris, y ahí voy al otro tema que me parece muy relevante en estos momentos y es cómo están manejando los comentarios negativos hacia el tema de las finales únicas, porque la gente quiere volver a sus dos finales, que sean la noche, que tenga una trascendencia mucho más sudamericana, llamémoslo así, no lo hablamos tan europeo, y eso genera cierta desdicha y no están contentos siempre con el resultado de las cosas. ¿Cómo maneja el equipo esos aspectos negativos que se ven durante el tiempo cuando definen las sedes y demás? A ver, respecto a las finales únicas, creo que eso fue en un punto, sí fue un hate como muy elevado y ya de las comunicaciones que habíamos hecho, de nuestros voceros oficiales, incluso el presidente dieron sus explicaciones del por qué se implementa este formato y es que de lo que se pudo ver en ciertos estudios, el equipo que llegaba a la segunda final, en todas las estadísticas, era como que resultaba siendo el ganador. Entonces existía como cierta ventaja deportiva y el fútbol o nuestro fútbol busca tener reglas claras para todos. Entonces es como más equitativo si es una sola final. Ahora, nosotros somos súper conscientes de que el fútbol es profundamente emocional. Esa pasión a veces se expresa en un montón de comentarios que muchas veces pueden ser críticos, especialmente cuando hay cambios así, ya sea de formatos o hay resultados deportivos que afectan al hincha de cada club. Entonces, nuestra visión nunca fue intentar eliminar esa conversación porque forma parte del fútbol. Todo cambio trae también comentarios. Lo que sí hacemos es gestionar de manera responsable en el sentido de que diferenciamos entre la crítica deportiva legítima y los comportamientos ya que cruzan límites como violencia, discriminación u otro tipo de comentarios más abusivos. En ese sentido también cuando existen situaciones donde la organización pudo haber cometido algún tipo de error o hay procesos que se tienen que ajustar, Conmebol asume esa responsabilidad y trabaja usualmente en estas mejoras. Y por la escala de nuestras competiciones, algunos cambios pueden requerir cierto tiempo, pero forman parte de un proceso de evolución constante. Lo entiendo, sí, y más porque cada vez los comentarios se hacen mucho más grandes sobre la situación de las finales. Y pues, obviamente, Sí. es totalmente entendible que la gente se queje en las redes sociales por esto mismo. Sí, hablando un poquito de las finales también, en las finales pasadas y durante todo el año, nosotros usamos unas herramientas de monitoreo que monitorean cuál es la conversación digital que se está dando en ese momento, es como una escucha activa y eso también nos permite ver cómo impactan ciertas decisiones en los aficionados y aprender de esta retroalimentación constante que tenemos nos ayuda a mejorar la experiencia de nuestros torneos en general. Y algo importante también, que me parece no menor, es que estamos
monitoreando discursos de odio, contenidos discriminatorios en específico. Es como que ya también desde nuestra gestión de contenidos digitales tenemos un rol social, porque cuando detectamos este tipo de conversaciones o este tipo de ataques, hablamos directamente con las plataformas para ver cómo podemos trabajar en conjunto para que este tipo de situaciones estén cada vez menos presentes en la conversación. Y bueno, el objetivo de esto es también proteger la integridad de las personas en general y promover espacios digitales seguros. Tenemos una campaña que se llama El respeto es titular desde este año, en donde ahí englobamos todas las acciones sociales y bueno, Conmebol en ese sentido busca impulsar siempre ambientes seguros dentro y fuera del campo de juego. Eso es muy relevante y muy importante en estos tiempos que genera mucho odio en las redes sociales y que no hay una tolerancia por el respeto de la opinión del otro, ya sea en cualquier contexto, y eso genera un tema conflictivo y muy grande. Y por eso también lo preguntaba, porque es que son temas demasiado álgidos, demasiado con mucha pasión. Entonces, la gente quiere las cosas así y obviamente tiene que haber un trasfondo del mismo contexto para poder llegar a esas decisiones que se tomaron anteriormente. Obviamente, pues sabemos que lo complicado de nuestra región en todos los contextos para poder viajar, pues se hace un poco más duro, pero son decisiones que se toman y pues ya ha habido desde casi van a ser 10 años de esto y no pienso yo que no va a cambiar en el momento y por el momento no se va a dar cambio. Entonces, por eso mismo vamos a esa colación. Cris, ¿cómo es el trabajo con los clubes en los temas de finales o semifinales de los torneos? Porque hay mucha importancia en las redes de ellos y se mezclan con el trabajo de la Conmebol. ¿Hay algún trabajo en conjunto cuando se llegan los dos equipos a la final o antes de con las semifinales? Porque ahí no se define quiénes son los finalistas todavía. Igual en los aspectos ya de cada uno de los torneos. Claro, en realidad no trabajamos con los clubes únicamente al momento en que llegan a las finales, sino ya desde el inicio de temporada. Ahora mismo, ahora en febrero, estamos trabajando con ellos en gestionar lo que nosotros llamamos Content Days. Ahí lo que hacemos es con todos los clubes participantes o con la mayoría, porque como es un trabajo constante el ir expandiendo lo que hacemos, esperamos este año ya llegar a todos, es generar contenidos desde el inicio del torneo. Entonces ya desde ahí empezamos a construir una narrativa con ellos. Sí, cuando llegamos a las finales, el trabajo es mucho más cercano y mucho más coordinado porque hay un montón de cosas que hacer previo al partido, como ya son una producción de fotos especial que hacemos en ese momento, entrevistas, otro Content Day específico enfocado a la final. Y bueno, ahí de vuelta, al igual que la cobertura desde el inicio del año, hablamos con nuestros pares en los clubes y trabajamos en conjunto en estos lineamientos editoriales para esos contenidos. Ellos nos tienen que otorgar accesos para que podamos hacer esto, entonces es muy importante que nosotros respetemos ese acceso que tenemos ahí y que en conjunto generemos estas oportunidades de contenido que puedan ser útiles tanto para ellos como para nosotros. Entonces la coordinación es súper activa, buscamos aprovechar momentos clave y que el contenido detrás de escena y experiencia de estos jugadores llegue a los hinchas. Entonces el objetivo ahí es que sea una experiencia integrada, donde tanto el contenido de los clubes como el contenido de Conmebol se potencien mutuamente. Es un trabajo que se hace todo el año para buscar generar más alcance y este impacto global, porque nosotros tenemos una audiencia que sigue los torneos, pero los clubes tienen su propia audiencia, entonces nosotros también buscamos llegar a la audiencia de cada club para que sigan nuestro torneo y generar más impacto. Creo que es muy palpable el trabajo en mancomunado que se está viendo, no solamente a nivel
clubes, sino también a nivel selecciones, el trabajo mancomunado con cada uno de los contenidos que ofrecen los clubes, las selecciones y demás. ¿Qué complicaciones han tenido? Porque obviamente no todo puede ser perfecto con el trabajo, con los clubes y demás, y obviamente con las finales únicas y el país único, digamos, con Copa Libertadores Femenina. ¿Han encontrado una complicación en estos aspectos para el día de la final o demás? Complicaciones, no sé si muchas, porque creo que como equipo digital que empezó con 2 personas a un equipo que hoy somos 12, es como que ya no llamamos complicación a la complicación, es como que es una oportunidad para ver qué logramos hacer con eso, pero no sé, de repente las distancias, las agendas, los horarios, los accesos, el presupuesto, esas son complicaciones que quizás tenemos para generar lo que queremos generar. Muchas veces no sale tal cual el plan, pero intentamos entre la agencia y nosotros dar vuelta a esto para que si nos pidieron o queríamos un elefante rosado, no sea rosado, pero sea azul. Entonces, fueron distintas complicaciones a lo largo de los años, pero hoy por hoy, como se trabajó en un pensamiento más estratégico, con objetivos claros y con una muy buena planificación, ya no tenemos tantas trabas como teníamos al inicio. Son más bien oportunidades de seguir innovando en cómo conseguimos lo que queremos. Exacto, y creo que eso es un avance que de 2 personas ir a 12, obviamente pues genera un cambio y ya no es tanto como, obviamente sí va a haber estrés y todo eso, pero el desarrollo... No, eso sí, 100%. Pero es un estrés que te da vida, no sé cómo explicar, es muy apasionante lo que hacemos. El fútbol es pasión, entonces es difícil estar, no sé, enojado, triste. Te enojas un ratito y después ves algo increíble que sucede en la cancha y querés llorar de vuelta de emociones. Son muchas emociones juntas todo el tiempo. Y si nosotros que trabajamos en esto lo vivimos así, la forma en la que vive el fan es muchísimo mayor. Exacto, y por eso mismo lo vemos reflejado. Creo que el impacto que se ha generado con las redes de Conmebol en todos sus estamentos, se ve reflejada la pasión que ustedes le ponen al trabajo y a cada una de las cosas. Yo creo que con esto cerramos, Cris. Muchas gracias nuevamente por estar acá en Conexión Deportiva y esperamos volverte a tener. Esperamos que podamos tener la entrevista personalmente, ojalá sea este año en Copa Sudamericana en la final aquí en Barranquilla, que podamos tener la oportunidad de poder hacer algo chévere. Y agradecerte nuevamente por el espacio, esperamos volverte a tener y que sigan los éxitos con el desarrollo del contenido que tiene Conmebol actualmente y hacia el futuro. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que así sea y nos vemos pronto. Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva.